Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Nuestro último módulo, vamos a ver los conflictos y la negociación. ¿Qué son los conflictos? ¿Cómo se generan? ¿Cómo se pueden enfrentar? ¿Y cómo podemos hacer esa negociación? Cuando hablamos de eso, necesitamos saber que tiene que haber un problema. Ese problema genera un conflicto y del conflicto necesitamos hacer una negociación. El problema es un punto discutible que se intenta resolver. El conflicto es cuando los grupos o personas perciben que las actividades que desarrollan se obstruyen entre sí. Y la negociación es el proceso en el que dos o más partes con intereses comunes se reúnen para proponer o discutir propuestas con la finalidad de llegar a un acuerdo dentro de un marco establecido con reglas claras para todos los implicados. ¿Qué es el conflicto? Es un concepto negativo. Según la lengua española, dice que es un combate, lucha, pelea, enfrentamiento armado, apuro, situación desgraciada y de difícil salida. Es un problema, cuestión materia de discusión. Tenemos ese concepto negativo de lo que es un conflicto. Otro concepto nos dice que el conflicto existe cuando dos o más agentes se movilizan para obtener objetivos incompatibles donde la persona parte es vista en medio del camino de dichos objetivos. El conflicto ocurre en muchas esferas diferentes, ya sea en la parte política, social, económica, empresarial, entre los individuos, entre los grupos o estados, en niveles diferentes, desde el personal hasta el global. Un conflicto puede ser violento, ¿verdad? Se observa una violencia organizada y sostenida entre dos o más grupos instados a usar la fuerza con el propósito de alcanzar sus metas. Eso es muchas veces cuando vemos protestas, cuando vemos huelgas. Entonces, llegamos con ese propósito de usar la fuerza también muchas veces. ¿Cuándo surge un conflicto y cuáles serían sus causas? El conflicto surge cuando los grupos o personas perciben que las actividades que desarrollan se obstruyen entre sí. ¿Cuáles serían algunas causas desencadenantes de un conflicto? La intensidad de la tensión de las personas implicadas cuando están ya muy nerviosas. Predominio de las tensiones sinérgicas, comparten objetivos pero no metodología. Quiere decir que cada uno quiere hacer a su manera. Tensiones antagónicas, no tienen puntos en común ni en estrategia ni en objetivos. ¿Verdad? Cada uno tiene totalmente una forma diferente de hacer su trabajo y no quieren compartir ni escucharse. El poder de cada una de las partes sobre el resto. Esas serían algunas de las causas desencadenantes de un conflicto en una empresa. Tipos de conflictos. Tenemos el conflicto constructivo, que es aquel en el cual la razón predomina. La hostilidad es mínima. La negociación es predominante y los actores del conflicto acuerdan una solución voluntariamente. Hablan y se escuchan. El acuerdo se alcanza cuando los beneficios que se identifican persuaden a cada actor de que ellos lograrán una situación mutuamente beneficiosa si solucionan la disputa en vez de continuarla. Con el acuerdo emerge una relación cooperativa entre los actores. Llegan a un acuerdo y cada uno gana algo. Entonces, ese es el conflicto constructivo.
El conflicto destructivo es aquel en el cual la hostilidad predomina y la coerción de una de las partes fuerza a un acuerdo involuntario o indeseado por la otra parte. En tales casos, las evoluciones negativas como la rabia y el resentimiento persisten y pueden reavivar el conflicto posteriormente. Se supone que se termina ese momento de hostilidad, pero como una de las partes no quedó satisfecha porque la otra em, predominó, entonces puede reavivar en cualquier momento dicho conflicto. El conflicto, una vez que surge, nosotros tenemos que, como talento humano, tenemos que intervenir. Hay aspectos subjetivos, hay un preanálisis que necesitamos hacer, ¿verdad? Y saber de dónde surgió, cuáles serían los síntomas para detectar ese conflicto. El conflicto puede ser entre los pares, que serían los compañeros de trabajo, o entre jefes y subordinados. Entonces, tenemos que identificar los síntomas y las causas previas para poder tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque nosotros, como talento humano, debemos ser los intermediarios de esos conflictos. Algunos síntomas: podríamos ver tensión en los grupos de trabajo, discrepancia con los objetivos previstos, utilización de distintas estrategias para comprender lo que sucede, obstrucción en las actividades que se realizan. Muchas veces vemos y se percibe en el ambiente esa tensión que hay. Entonces eso hace al síntoma. Un preanálisis: ¿cuáles son los objetivos y los de un grupo y los del otro? Negociar acuerdos para preservar el grupo de trabajo y favorecer el conocimiento profesional. O sea que hablar con cada una de las partes, conocer, ver, ¿verdad? ¿Qué es más importante, los objetivos del grupo o los objetivos generales de la institución? Hacer un análisis, pero con ellos. Las ventajas y desventajas de cada una de las propuestas que se está debatiendo, pro, contra, ¿verdad? Todo eso hay que ir analizando con las personas que están entrando en conflicto. Lógicamente que cuando surge un conflicto, nosotros tenemos que ver un medio para resolver dicho conflicto. Y habla de un diagnóstico de la situación, como recién estuvimos hablando de eso, los indicadores potenciales, cuáles son los síntomas, análisis, que serían las estrategias para poder resolver dichos conflictos, consejos para la gente, hablar con ellos, analizar desde el punto de vista de cada uno y desde el punto de vista del otro. Esos serían los elementos importantes para la gestión del conflicto. Si yo estoy dentro o soy parte del conflicto, ¿cuáles son las actitudes que yo debo tener? Actitud positiva. Analizar el conflicto desde fuera y ordenar las ideas con claridad, tolerancia, empatía y comunicación. Sobre todo la comunicación, para que nosotros podamos entendernos y entender a los demás. Esa tolerancia y la empatía por sobre todas las cosas. Bueno, hasta aquí llegamos con lo que es conflicto. Ahora vamos a una segunda parte
que hablamos de una negociación para resolver los conflictos. Muchas gracias. Hasta luego.